Listo. Buenas noches, buenas tardes, depende de dónde nos estén viendo. Mi nombre es Rocío Orendain y a nombre de ICF México les doy la más cordial bienvenida a este nuevo espacio, Micrófono Abierto, Educación, el camino para incluir la diversidad, que impulsa conversaciones con personas que contribuyen para visibilizar y erradicar la discriminación a fin de fomentar la inclusión y aceptación de las diferencias. Me es muy grato presentar a la titular de este espacio, Carmen Hernández. Ella es directora del área de diversidad, inclusión, equidad y justicia en ICF México. Tiene discapacidad visual desde que nació. Aún así, terminó la carrera de Relaciones Internacionales en UNAM y cuando quedó ciega, se rehabilitó y certificó como coach ante ICF. Es la primera mujer ciega en dirigir el área de un capítulo en ICF, lo cual la tiene muy contenta y orgullosa. Sus objetivos son visibilizar a personas que, como ella, han sufrido discriminación y reeducar a la sociedad para que acepte a todos sin cuestionar su origen, color, tamaño, discapacidad o preferencia sexual. También, con gusto, les presento al entrevistado de hoy, quien inaugura este espacio, el sensei argentino Edgar Cherón. Él ha dedicado los últimos 30 años al estudio y práctica de la filosofía del Aikido, el respetado arte marcial japonés, conocido como el arte de la paz. Es fundador de la cuarta respuesta más allá de pelear, huir y paralizarse. Un conjunto de prácticas y conceptos provenientes del Aikido para el abordaje del estrés, la resolución de conflictos y la dinamización de las relaciones interpersonales de calidad superior. En el año 2000, al residir en Ciudad de México durante la pandemia de COVID-19, fundó a pedido de Beret Hernández el Kimi Dojo, un ámbito de práctica de Aikido virtual y adaptado para personas ciegas y de muy baja visión, manteniéndose hasta el presente con encuentros virtuales, semanales y presenciales. Esta práctica adaptada para incluir a personas con todo tipo de capacidades físicas diferentes, sin condición ni requerimiento que excluya o discrimine, ha derivado y evolucionado en el formato que el sensei Cherón llama Aikimi, una conjunción de movimientos fundamentales del Aikido con el concepto Kimi, querido amigo, proveniente de la perspectiva Zen del maestro Zen Yoka Daishi. Quienes conocen a Edgar y especialmente quienes han recibido su instrucción y asesoramiento, lo definen como un pacificador, apreciado por transferir, aplicar e integrar en sus intervenciones docentes y profesionales las miradas y prácticas de Oriente y Occidente en una síntesis simple y directa. Entonces, sin más, bienvenidas todas, todos y todes a este espacio. Carmen, el micrófono abierto es tuyo. Bienvenidos. Gracias, Rocío. Antes de comenzar, me gustaría igual dar las gracias a Patti Lander, a Laura Zabaleta, a Andrea Carrillo, a Andrea López, por todo el apoyo que me han brindado para que este espacio haya sido posible. Bien, pues hoy tenemos a un invitado de lujo, Edgar Cherón. Buenas noches, Edgar. Buenas noches, querida Carmen, qué orgullo. Gracias a todas y a todos. Sí. Y bueno, pareciera que el sensei nunca ha tenido problemas, una persona tan guapa, tan elegante. ¿Alguna vez sufriste discriminación, Edgar? Oye, mira, sabes que de muy pequeño tuve dificultades visuales. A los 5 años ya me detectaron
una dificultad visual importante, con lo cual en mi época, cuando yo tenía 5 años, los niños con anteojos ya eran objeto de algún tipo de tratamiento especial, que ahora lo llamarían bullying. Ya desde aquel momento también empezó a ocurrir con el avance de los añitos en que esa miopía se hizo muy alta alrededor de los 12 a 14 años. Y entonces se mezclaron algunas disfuncionalidades que había en mi familia, lo cual me ocasionaba algunas dificultades de comportamiento o de ajuste con la socialización, más los anteojos, con lo cual era una especie de niño, mezcla de patito feo con algo tonto, sería como la definición. Si tuviera que calificar de discriminación al hecho de que no me invitaran a algunas fiestas, a que las niñas no bailaran conmigo, o ese tipo de experiencia, creo que lo tendría que poner de esa forma. He sentido en carne propia lo que es la exclusión. Aunque no la dramatizo, no la experimenté como algo demasiado lesivo, pero sí sé lo que significa quedarse como afuera sin poder entender muy bien por qué, hasta que el proceso de la vida me fue ayudando a descubrir estas cuestiones que ahora las puedo tratar con una sonrisa, ¿no? Y con cierta gratitud también. Sí, Claro, lo viví. muy bien. ¿Cómo lo superaste? Dices que a lo largo de tu vida, pero ¿en qué momento dijiste o pensaste, soy más de lo que como dices tú, más que el patito feo? Mira, primero antes de seguir quiero decir que estoy muy emocionado. De todo corazón. Estoy emocionado por saber que estás conduciendo este ciclo. Estoy Gracias. emocionado porque ICF ponga esta cuestión, por la calidez con la que quienes están coordinando esto lo están haciendo. Eh, Antes de seguir quería decirte esto, realmente es un gran honor ser el primer invitado del ciclo. Eh, y dicho esto, me conmueve también recordar que nunca nos salvamos solos, que siempre a un patito feo hay tías, hay vecinas, hay vecinos, hay primos, hay familia, hay un contexto familiar que en los casos que tengamos esa bendición actúan como vectores de resiliencia, los llaman algunos. Eh, los que lo hemos tenido, hemos tal vez podido llegar a alguna etapa más avanzada de la vida en la que tuvimos más recursos para fortificarnos, como pudo haber sido el aikido en mi caso. Pero hasta que llegué al aikido, claro que me salvaron familias sistémicas de alguna manera. Y eso es una gran bendición y algo que tenemos que recordar todos los que queremos acompañar, que nunca somos solos, somos la posibilidad de vivir radica en el nosotros, ¿no? Eso me salvó la vida, hasta llegar al aikido. Luego me la salvó el aikido. Muy bien. Déjame decirte que el honor es para nosotros que estés este día conversando sobre inclusión y dices que Aikido, ¿cómo defines Aikido? Es muy importante la pregunta porque el aikido en Occidente es visto como un arte marcial de defensa muchas veces, donde lo interesante es ver cómo a veces se habla de esto de tomar la energía del oponente y aprovecharla para defenderse. Eh, el aikido no es un arte marcial externo o de defensa personal, es un arte marcial de los que se llaman internos, es un arte marcial meditativo, es meditación en movimiento, y comprobé en un viaje que hice a Japón con mi maestro que el aikido que uno ve en el lugar de práctica, en el llamado dojo, eh, es el 1 por 1000 del aikido, que hay una cosmovisión, que hay una profunda visión de la unificación con los semejantes, con la naturaleza,
con este nosotros, que es lo que el fundador buscó transmitir. Y por eso lo llaman el arte de la paz. De modo tal que la práctica de Aikido, mi maestro decía que si lo que quieres es un arte marcial de defensa personal, tienes que ir en realidad, si quieres defensa personal, tienes que ir a la armería. Decía, no pierdas tiempo practicando Aikido porque es para otra cosa, que es la victoria sobre uno mismo, sobre los oponentes que a veces son nuestros propios pensamientos, nuestras propias interpretaciones y las de los que nos rodean. Así que la práctica es alrededor de eso, no alrededor de vencer a alguien en un combate. Ok. Y actualmente enseñas a personas con discapacidad, incluyéndome visual, Aikido. ¿Cómo comenzó esta aventura? Es apasionante porque comenzó primero con un pedido claro, ¿no? Un pedido claro y apasionado y amoroso, que fue que yo cito a Bere cuando dice, luego de una charla que me escuchó referir al Aikido durante la pandemia, en el 2020, yo estaba residiendo en México, y me llamó luego y me dijo, Sensei, yo quiero cumplir el sueño de practicar un arte marcial, y quiero que usted sea mi Sensei. Y a ese pedido tan claro surgió el verla como posibilidad, absolutamente. Verla a ella como ser humano completo, con recursos, y no pensar de ninguna manera ni sentir acerca de su condición, con lo cual mi respuesta inmediata fue que sí. Y sin pensar cómo iba a ser el cómo, y sin pensar si yo sabía o no cómo hacerlo. Y luego vino la generosidad, porque le sugerí que si tenía compañeros, colegas a los que invitar, que lo hiciera. Así que así llegamos, tanto tú como muchos de los que están aquí, Eder, Diana, claro, sí, Bere también, a practicar juntos estos 2 años. Practicar juntos, yo también practicar con ustedes. Así nació. Muy bien. Dices que no sabías cómo, ¿qué otros retos enfrentaste para poder enseñarnos Aikido? Claro, hoy visto en perspectiva, creo que debemos ser el único caso en el mundo para que lo exploremos con ICF y nos acompañen, que se conozca. Creo que es el único caso en el cual, imagínate que dije que sí después de muchos años de práctica y muchos años de dar clase a personas con recursos estándar, digamos, visuales y, como decíamos, Carmen, comillas normales. No sabía cómo podría hacerse, porque nunca lo había hecho, darle clase a personas con visión reducida, ciegas. Aunque en mi práctica con mi maestro habíamos entrenado mucho con los ojos vendados, esa sensación sí la tenía, pero no es lo mismo que enseñarle a personas con esta capacidad diferente. Entonces fue un reto muy grande, y a esto agreguémosle que fuera de manera virtual, porque no nos podíamos encontrar presencial. Así que un dojo de artes marciales para personas con baja o nula visión y por internet o virtual, creo que es un regalo que nos hizo la pandemia, ¿no? Porque hoy visto en perspectiva, creo que es algo que podríamos creer que era imposible visto desde aquel momento, ¿no? Y hoy ya hace 2 años que practicamos, y el grado de avance que tienen es notable. Claro. Sí. ¿Cómo te cerciorabas de que realmente hacíamos los ejercicios que tú nos enseñabas? Bueno, en primer lugar, creo que tenemos que recordar algo que en algún momento hemos conversado, y es que yo no creo en la discapacidad. Creo en las diferencias. Creo que si un guepardo de estos chitas que corren a 120 kilómetros por hora o 90 kilómetros por hora en África me ven a mí correr y pudieran pensar, y pensarían que soy discapacitado en la velocidad de mi carrera, porque corro a 1 kilómetro por hora y él a 90.
y lo que pasa es que somos diferentes. Así que esto lo quiero remarcar porque creo que es lo que caracteriza nuestra práctica. Creo en las capacidades distintas que todos tenemos. Y creo que el acento hay que ponerlo en cómo observamos las capacidades distintas. Y que este es un replanteo. Y en este sentido, a veces me valí de observarlos yo a los practicantes con la cámara, pero ha sido la menor de las veces. La mayor parte de las veces fue chequeando verbalmente que estuvieran comprendiendo la consigna, que estuviéramos todos en esa coherencia emocional que nos daba Internet, a pesar de la distancia, como tal vez pueda estar pasando en este momento. Una invitación que hago es a que en la profundidad de esta interacción sentimos que no importa el punto del planeta donde estamos escuchando o hablando, estamos conectados. Y les preguntaba, y checaba con ustedes, y confiaba. Y la verdad es que luego en los puntos de confirmación que fueron presenciales, que hemos tenido 2 muy importantes, verifiqué que efectivamente la necesidad de corrección era muy leve. Así que la capacidad que tienen los practicantes de Aikimi es notable, es destacada. Es una capacidad que a mí me tiene asombrado para haber absorbido por Internet y sin verme, simplemente con las consignas verbales de los movimientos fundamentales y, a propósito, haciéndolo yo también con los ojos cerrados mientras se los indico, para que la transmisión verbal esté absolutamente sincronizada con mi sensación, con lo cual es probable que haya habido una cierta resonancia, y ahí no me quiero poner ni metafísico, ni esotérico, ni cuántico, pero es probable que haya un fenómeno por el cual cuando todos nos conectamos, no importa el medio, con una fuerte intención y resonamos en una percepción profunda y plena, se produzca este fenómeno que es un poco inexplicable como fenómeno. Así que confié mucho, Carmen, en que lo que me respondían y en las verificaciones que hacía, a veces que me repitieran lo que yo había indicado y cómo lo estaban haciendo, entonces lo hacía yo. Hoy en día, ahora me haces dar cuenta que es algo que hago. Bueno, dirígeme tú a mí, y si tú me diriges en forma, quiere decir que has aprendido el movimiento, ¿no? Claro. Dijiste que no crees en la discapacidad, entonces, ¿en qué crees? Creo en los recursos, creo que en el cambio de perspectiva, creo que hay un filtro que tenemos puesto que nos hace ver una humanidad mecánica, una humanidad de desempeños y de performances que son aplicables a las cosas. Y nosotros no somos cosas, somos un fenómeno muchísimo más complejo y maravilloso. Y entonces entiendo la etiqueta de la discapacidad para los trámites, y la valoro porque como buen aikidoka, y ustedes lo saben, y quienes nos escuchen que vayan adhiriendo a esa filosofía de no necesitamos pelearnos, ni paralizarnos, ni huir. Necesitamos unificarnos con ese oponente, con esa experiencia, con ese compañero de práctica, que es esa palabra que nos puede doler, pero para algunos trámites está bien, y para algunos derechos está bien, y para algunas gestiones está bien. No nos peleamos con la palabra discapacidad. Sí. Como no me peleo con el pasaporte cuando lo tengo que presentar en una oficina de migraciones, pero no me confundo a que sea mi identidad la etiqueta. Entonces creo muchísimo en los recursos, creo muchísimo en las diferencias, y a mí me tiene asombrado el hecho de que con 2 años de práctica perciba que llegan a conclusiones sobre la filosofía del Aikido y su aplicación en la vida, los practicantes de Aikimi
que así lo llamamos en esta forma como adaptada, de movimientos fundamentales y de meditación, a mí me demuestran comprensiones mayores que las que he encontrado estos últimos 30 años en cinturones negros con 20 años de práctica. Y lo digo no para halagarlos, la verdad es que creo profundamente en grandes capacidades que a veces no pueden ser apreciadas porque el observador, el entrenador, el instructor, el docente, está en la ignorancia y en la ceguera, pero en la ceguera del corazón, del alma, ¿no? Juego con las palabras, con las nociones, ¿no? A veces, ¿dónde está la ceguera? La ceguera es la ignorancia para apreciar capacidades diferentes y potenciarlas. En nuestro caso es no ver con los ojos, pero puede ser no caminar, puede ser alguna disfunción del orden de la salud mental, que hoy en día con la pandemia creo que estamos todos en esa situación. Quien crea que tiene la salud mental afinada me da mucho miedo. En fin, bueno, no quiero extenderme demasiado, pero por esto no creo en la discapacidad, creo en enormes capacidades que son difíciles de apreciar. Con Ok, lo cual hay que trabajar en la apreciación de capacidades, no en insistir en la discapacidad. Bueno, escucho. sí, estaba pensando que obviamente el lenguaje es vivo, ¿no? Y puede cambiar y la gente lo puede hacer. Entonces, si en un futuro cambiara esa percepción, ¿qué sería para ti? ¿Cómo sería en vez de discapacidad? ¿Qué sería? Simplemente diferencia. Diferencia. A mí la Capacidad. diferencia, diferencia, ni siquiera capacidades diferentes. Ah, Es como redundante, capacidades diferentes. Están siempre las capacidades y lo que hay es diferencia. Y por lo menos a mí, no sé a ti y a quienes nos están escuchando, cuando hablo de diferencia, a mí me resulta en prosperidad, diferencia me resulta en variación, diferencia ujú. me lleva como un estado de ánimo de expansión, de belleza. Por ese lado me lleva la palabra diferencia. Entonces amar, incluir, unirme con la diferencia, disfrutar de la diferencia, versus ¿no? Un mundo y una vida que no funciona así en la naturaleza, estandarizado, de todos iguales, eh, de todos con performance y productividades competitivamente evaluadas. Me parece que es delirante, sinceramente. Creo que vivimos en una parte del mundo que interpreta la realidad humana de esa manera. Bueno, está en un delirio de perfeccionismo bueno, que merece toda nuestra consideración, nuestro amor y nuestra inclusión. Ese delirio de, de humanidad mecánica perfecta, ¿no? Creo que la humanidad es perfecta en su imperfección, ¿no es cierto? Claro, claro, sí, porque por ejemplo nosotros los ciegos, hay desde baja visión hasta el que no ve nada, pero el que no ve nada no es que no vea nada, sino que simplemente no discrimina colores ni formas, pero todos vemos algo, ¿sabías? Y cada quien ve muy raro, muy chistoso, ¿no? Si nos ponemos a preguntarle a cada quien cómo ve, pues que uno ve en tercera dimensión, que otro ve en cuadritos, etcétera, ¿no? Entonces sí, son las diferencias las que pues eso, nos hacen diferentes el uno del otro. Aunque Claro, tengamos claro. eh, el mismo padecimiento, sí tenemos nuestras diferencias personales. Mira, tú Ahora sabes bien, que, perdón, sí, una sola cosa que no quiero te agregar a digo, propósito de las diferencias. Los enormes talentos que cada configuración visual, auditiva, mental finalmente, eh, pueden ofrecerle al mundo. El tema es que sepamos apreciarlos y nosotros mismos nos pongamos en el lugar adecuado para nuestra condición y entonces nos anticipemos en este juego de la discriminación para tampoco hacerle el juego a nosotros a caer en la línea
de ser discriminados. En eso el Aikido creo que nos da un excelente recurso para decir, cuando ya sentí la discriminación, quiere decir que hay algo que no percibí a tiempo para correrme de la línea de ese ataque y redirigir Claro. eso antes que me llegue y me toque, ¿no? Creo que, bueno, eso es para el futuro seguir desarrollándolo y practicándolo. Porque el discriminador y el discriminado entran en una dinámica. Y entonces creo que la cuarta respuesta sería como esa diagonal a no quedar enredados en el juego de la discriminación nosotros tampoco, porque al final terminamos creyendo nosotros también que existe. ¿Vale? Claro. Sí, Ahora, a te eso dejo ahí, iba. órale. Tú eres el cuarto creador tú eres el creador de la cuarta respuesta y precisamente muchas veces por miedo, por ignorancia, no sabe uno qué hacer con una persona diferente, ¿no? Y pues está el miedo, está el ataque, está la parálisis o está la huida. ¿Cuál es tu propuesta de la cuarta respuesta? La cuarta respuesta es decir sí, decirle que sí, definitivamente a todo lo que ocurre y sucede. Es, es muchísimo más grande que la aceptación. Me unifico, me adhiero, incorporo dentro de mi corazón y dentro de mi esfera, dentro de mi ser, podemos decir, también a eso que tendría el potencial de dañarme, pero lo hago desde un lugar que precisamente por eso es una respuesta, que ni me lastima ni lastima al que está en la ignorancia, porque en definitiva las ofensas, las agresiones, las malas intenciones son todas muestras de mucho sufrimiento, a las que a veces les respondemos con más sufrimiento. Y entonces lo que se crea es una escalada porque le digo que no. Digo, esto no tendría que estar ocurriendo. Y cuando empiezo interiormente a decir sí, un sí que no significa someterme, porque si me someto me paralicé, si peleo me paralicé, si huyo me persigue. Es un sí que busca conectarse con el sufrimiento del que está pretendiendo ofenderme. Entonces no me someto y puedo de alguna manera resolver unificándome, incluyendo eso que también tiene el potencial de transferirme su sufrimiento. Porque si no me transformo en un discriminador del que discrimina. Entonces, la propuesta es Claro. decir sí. Que esto se experimenta con el cuerpo. Por eso la cuarta respuesta es interesante, porque no es teórica. Ahora lo estamos como viviendo en 2 dimensiones, ¿no? Pero con la experiencia corporal que llevamos adelante nosotros con la práctica, es muy interesante. ¿Mm? Me contengo para no extenderme mucho por el tiempo que tenemos. Sí, muchas gracias. Muy, A pues costo de la muy claridad, sabia esa espero ser respuesta, ¿no? claro. Gracias, De Carmencita. integrar al discriminador, ¿no? No de, como dices, no de excluirlo, porque igual, como dices, sería más de lo mismo, ¿no? El discriminarlo también, sino integrarlo y decirle, pues sí, adelante, vamos. Me llega tu Conectar, sufrimiento, me llega tu sufrimiento. claro, Mm, sí. empatizar con él también. Muy bien. Profundamente, no intelectualmente, profundamente. En la práctica lo hacemos de manera corporal, en 3 dimensiones. Es bien interesante y bien rico eso. Ya cuando viaje a México podemos organizar algún taller con todos y todas de toda condición. Hasta, como decimos Carmencita, pueden participar en nuestros talleres de Aikimi hasta Hasta todas las personas normales. son bienvenidos. Me estaba comentando, Chío, que qué nombre tendría una persona que no tiene alguna discapacidad. La verdad, no lo sé. Robot. Sí, sí, ¿no? Para Dios, mí no existe nadie, no existe un humano que no tenga una capacidad diferente, que, que, que no tenga limitaciones, que no pueda... me da terror pensarlo, ¿no? Y saber que hay tanta gente que cree que es perfecta. Es un lío, ¿no? Porque eso lo proyectan y lo exigen
y así quedan sus hijos y las personas que las rodean, porque la ternura se pierde, Carmen. ¿A dónde va a parar la ternura? Una de las cosas que más aprendí con ustedes es la ternura de ayudarse, la ternura de acompañarse, la ternura de recibir ayuda. Entonces, ¿cómo transmutar la violencia en ternura? Es el camino del guerrero y de las guerreras sagradas. Salir de la violencia e ir a la ternura. Es la valentía suprema, yo creo, ¿no? Y para Gracias. los varones ni qué hablar. Sí, es una reverencia. Es lo que yo aprendí y aprendo con ustedes, y por eso estoy aquí. Me ha hecho y me hace mucho bien. ¿Qué más aprendiste de nosotros? La humildad, la humildad, la humildad, la camaradería, la sonrisa. Sí, sí. Creo que me han ayudado a expandirme junto con ustedes como guerreros y guerreras del corazón, de la ternura. Creo que la verdadera valentía, el verdadero coraje viene desde esta ternura que también incluye al perpetrador. Y creo sinceramente que lo diluye, que diluye la intención de perpetración. La diluye. Dices que somos guerreros de paz. Sí, Eh, Suena un poco contradictoria esa palabra, ¿no? Guerreros de sí, lo sé, me lo han dicho. Sí, lo que pasa es que da la oportunidad para declarar que un guerrero no es un peleador. Ujú. En un sentido profundo, como yo lo entiendo, es alguien, no importa su género, que se planta por una causa noble y que se planta a servir. Desde ese lugar hablo de guerreros y guerreras, como Claro. alguien que se planta en el mundo por algo, con convicción. Como lo que Eh, estamos iniciando hoy, ¿no? Una manera de educar a la gente para que cambiemos la percepción, como dices, o cambiemos la mirada hacia la discapacidad, ¿no? Y que veamos realmente los talentos que hay detrás de cada persona y, y pues la discapacidad desaparezca, ¿no? sí, desde nuestra propia vulnerabilidad, Carmen, desde nuestra propia vulnerabilidad. La invitación no estamos atacando a los que discriminan. Los estamos invitando a subirse a nuestro mundo Claro, de ternura y de comprensión. Creo que por ahí viene la educación que propone un ciclo como este y que es diluir esa ignorancia. La agresión y la discriminación es dolor mal gestionado, me parece, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Uh-huh. Eh, no sé si queda tiempo, Chio, o nos vamos a las preguntas del público. Hola, Carmen. Sí hay algunos comentarios, si quieren se los comparto rápido. Ujú. Y nos dice Diana Reynoso dice: "Hola, sensei, felicidades, querida Carmen. Reconocer la diversidad es el camino a la inclusión". Bere Hernández dice: "Gracias, sensei, por traerme presente. Te envío un gran abrazo, Carmen". Y dice: "¿Cómo se puede incluir el aikido en la práctica del coaching?". Y por ahí hay otra pregunta, pero si quieren primero responder o les doy la otra pregunta. Uh, Miren, creo que hay desde hace muchísimos años muchas miradas sistémicas, no solo en el mundo del coaching, en el mundo de la consultoría, en el mundo del asesoramiento, Peter Senge, William Ury, en el mundo de la negociación. Se utiliza mucho como analogía el coaching, el aikido, digamos, en este sentido de unificarse y de no escalar en la confrontación, de no oponerse a la situación que ocurre. Hay líneas dentro del coaching, inclusive como las de, creo que ahí tengo el libro, Strozzi es un autor que ha trabajado el aikido para el coaching. Hay diferentes fuentes que llevan algunas perspectivas del aikido a la parte operativa del coaching. Así que hay fuentes, se puede explorar. Después les voy a mandar, lo estoy mirando porque lo tengo ahí el librito. Eh, hay autores que lo han trabajado.
la respuesta desde mi punto de vista como sensei de Aikido es que definitivamente el Aikido es un fenómeno de dos. El Aikido no es algo en lo que yo intervengo con mi partner. No vamos a hablar de oponente, vamos a hablar de compañero como en el baile. El compañero de práctica. También el discriminador es un compañero de práctica. También un perpetrador es un compañero de práctica. Es una oportunidad para que yo haga algo con esa energía que me aborda y que podría lastimarme. Entonces me parece que aplicado este concepto al coaching, a veces yo escucho el verbo coachear. No sé si lo han escuchado. Y me parece que es una gran contradicción, porque implica que entonces yo voy a ejercer una acción sobre alguien, ¿no? Y me parece que es una pequeña trampa del lenguaje, y creo que, por lo menos desde el punto de vista del Aikido, uno no aikidoquea a alguien, o el otro aikidoquea a mí, ¿no? ¿Me siguen? Sino que se produce una danza en la cual hay un centro, de los dos se hace uno en el giro, que ahí aparece el fenómeno de Aiki, de la unión de la energía de ambos, que no es la de ninguno de los dos en particular, como ocurre en un diálogo profundo. Así que recordar que creo que el World Coaching, desde mi punto de vista, no solo el coaching profesional certificable, sino el coaching de orientar personas, que viene, creo que desde que alguien vio como posibilidad a otro, es en generar este centro, no como un fenómeno de control o de influencia sobre otro, ¿vale? Wow. Eh, Pregunta Patti Lander, cuando la ignorancia nos hace no saber cómo tratar a las personas que tienen alguna discapacidad y por lo mismo para no, bueno, dice, y eso tal vez nos hace alejarnos porque no sabemos cómo comportarnos, ¿cuál sería la recomendación para iniciar este acercamiento? Y yo creo que ahí, Carmen, te gustaría ensayar una primera respuesta y yo te sigo. Sí, pues es como eso del miedo, ¿no? La ignorancia, que preferimos evitarlo y no enfrentarlo. Yo lo que haría es preguntarle cómo te puedo ayudar, o si te puedo ayudar, o si quieres que te ayude. Sí. Y Con yo solo- agregaría que no hay mejor manera de acercarse a lo distinto que aceptando todo lo que internamente yo tengo como dificultad. Mi vulnerabilidad, mi ternura, mi autorreconocimiento de que a mí también me está pasando que tengo dificultades. Y creo que eso produce acercamiento. Cuando creo que las dificultades las tiene el otro y yo no, me diferencio, ¿no? Entonces el nosotros, o sea, no hace falta hacer un curso, creo, para acercarse a personas con capacidades diferentes de cada tipo. Simplemente creo que hay que crear una manera de ver, o un observador, como diríamos, que es muchísimo más vulnerable y muchísimo más compasivo. Así que la propia vulnerabilidad creo que acerca a las capacidades diferentes. Ok, Gabriela Ruiz pregunta, ¿qué es lo que aporta esta disciplina a las personas ciegas? Y por otro lado, preguntan también cómo explicar los movimientos, si tienen una guía o cuál es el método de enseñanza. Bueno, Carmen, ahí qué mejor, ¿no? Qué mejor que los maestros de la práctica. A ver qué aporta a las personas ciegas, o si quieren invitar a alguien del público. Pues está Bere, está Diana Reynoso. ¿Quién quiere participar? ¿Qué Sería les muy lindo. Adelante, Bere, por Sí, ejemplo, ¿no te parece, Bere, Carmencita? claro que sí, o Diana, cualquiera, O Diana, sí. por favor. O ambas. Ahora le vengan. Respuestas de los propios protagonistas, no del proveedor. ¿Quién viene? Hola, Diana. Venga. No me quedó muy clara la pregunta, si me la pueden volver a repetir, por favor. ¿Qué les aporta el Aikido a las personas que son ciegas? Bueno, nos aporta conectarnos, bueno, a mí, bueno, hablo de mí, desde que practico el Aikido,
me practica conectarme a través de todos los demás sentidos, a través de la percepción, que no necesariamente tiene que ser la visión, sino saber que es todo, es el percibir el sonido, percibir el movimiento, percibir, conectarse, pero desde saber de que desde una mirada sistémica, sabiendo que todos estamos conectados y que muchas veces el look que llevamos nosotros, pues a veces tiene que ver con nuestros propios miedos o pensamientos que nos pueden llegar a limitar. Entonces, pues hacemos un giro en donde podemos esos miedos, esas limitaciones que de repente nos puede, bueno, hablo por mí, ¿verdad? De repente con la discapacidad, de repente se pueden hacer presentes en forma de uke, pues trascenderlo y hacer un movimiento para transformarlo más bien en algo energético que me motive a continuar adelante, sabiendo que no soy mi discapacidad, sino soy una persona y una persona que pues que el aikido, gracias al aikido, pues me permite como aterrizar los pies en la tierra, ¿no? Hacer esa conexión, sabiendo que la vista, pues, es algo hermoso sin duda, pero es más hermoso estar vivos, ¿no? Y es conectarse con todo, todo, todo. Mm. Oye, Gracias. Diana, brillante. Aclarar para los que no saben, uke, UKE, es la palabra en japonés que designa al oponente, a esa Al energía que oponente. viene hacia nosotros, oponente o partner o compañero de práctica, la energía de oposición con la que tenemos que lidiar, sea externa o interna, el Así es. oponente, ¿eh? Que a veces Así es enemigo y otras veces no. Ok, es. bueno, gracias Sí, Diana, por qué eso brillante. comentaba que a veces me presentan los ukes, ¿verdad? A veces en forma de inseguridad o miedo, pero entonces aquí entra lo aprendido con el sensei. Hacer un giro y transformar esa energía en algo positivo. Gracias. Gracias. Brillante. Y ya la última pregunta dice, ¿cuál es el método de enseñanza? ¿Cómo explicas los movimientos? Si hay una guía o cómo es. Sí. Ahí le podríamos pedir también que participe, que cuenten los protagonistas. Bere, ¿estás ahí? ¿Cómo es el método? ¿Cómo lo vamos Ah, haciendo? Que también ellos ya están, a veces me dan clase a mí, vamos. acabo de llegar, Sensei. Salí un ¿Cómo es momento. el método? ¿Escuchaste la pregunta? Sí, creo que sí. ¿Cómo es el método? Creo que es un método, primero yo diría auditivo, y la audición es la que te lleva a la imagen. Por lo tanto, si quieres aprender algo, el distractor principal es la vista. Cierra tus ojos y déjate llevar por la sensación de tu cuerpo. Entonces, el auditivo conecta con la imagen, pero no por el aspecto visual, sino por el aspecto sensorial. Tienes que sentir a tu cuerpo. Entonces, las explicaciones van dadas en algo conocido, como cortar, por ejemplo, una calabaza, cómo sería el corte de un cuchillo, ese es un ejemplo, ¿no? O un sable, ¿no? Y él nos los va describiendo y se cerciora. Eso es lo primero. Y otra cuestión de los movimientos que vamos teniendo, tenemos una visualización de un reloj. De frente son las 12, en la parte de atrás las 6, así como está el reloj que conocemos normalmente. A la derecha las 3, a la izquierda las 9. Y sobre eso vamos guiando los movimientos en el piso y los movimientos en las manos hacia arriba, lo que él nos va describiendo cómo colocar ya sea una posición de las manos a como nos dice el sensei, en Hirari Hami, Aihami. Entonces vamos aprendiendo incluso también japonés. Entonces es muy Así. divertido. Sí, es muy, muy divertido. Entonces creo que
si lo resumo esto, sería auditivo, descriptivo y sensorial para justamente percibir el 360. Así es. No podría haberlo hecho mejor que ellas, realmente. De corazón lo digo. Porque Sí. conocen más de pedagogía, además. Qué lindo, ¿no? Qué orgullo. Pues estamos casi llegando al final de esta primera entrevista. No sé si quieran compartir o algún cierre, algunas palabras antes de finalizar. Yo gratitud absoluta y que en cuanto vuelva a México prontito, probablemente a finales de enero, vamos a hacer nuestro encuentro presencial, así que espero que podamos invitar a todos los miembros de ICF México que vengan a compartir los aprendizajes con nuestros instructores e instructoras de Aikimi, que ya los tenemos certificadísimos. Con gratitud les quiero mandar un abrazo enorme para dejar el cierre a Carmencita, que creo que esto es una maravilla. Adelante. Gracias. Gracias a ti, Edgar, gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. Sí se quedaron muchas preguntas en el tintero, ojalá que haya otra posible entrevista, Edgar, que nos puedas conceder. Y Todo gusto. bueno, pues iniciamos y esperamos que para diciembre se presente Olga Montúfar, es una persona con discapacidad motriz. Ya ven que el 3 de diciembre es el día mundial de la discapacidad y pues tendremos el honor de estar con ella. Ella trabaja para la ONU, ha trabajado y conoce los derechos de las personas con discapacidad y pues será una experiencia muy grata contar con su presencia. Y les agradezco de todo corazón a todos por haber estado aquí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a los organizadores y organizadoras Sí. y a quienes vinieron. Muchas gracias. Listo. Ya dejo de transmitir. Dejo de grabar. Bien, bravo.